Bueno, vamos a ver si arrancamos esta segunda etapa. Vamos acomodando las pantallas, acá en la compu. A ver si arrancamos con la segunda etapa. Bueno. La pregunta, como siempre, ¿me están escuchando bien? ¿Cómo andamos? A ver cómo andamos. Si ahí están aterrizando. Bárbaro, bárbaro. Seguimos otro ratito más, otros 40 minutos. ¿Está? Así seguimos con todo esto. Bueno, lo que habíamos quedado, ¿qué era? Era la determinación de objetivos, el estudio de los procedimientos, lo que habíamos charlado hace minutos nada más. ¿Está? Y fíjense los distintos elementos que plantea cuando uno analiza un cierto proceso, un cierto procedimiento, ¿no? Tenemos el objetivo, si es posible cumplirlo, los puestos de trabajo y en qué lugar de esa pirámide va a corresponder qué. Este procedimiento, ¿está? Fíjense, analizamos cuál es el objetivo del proceso, si se puede cumplir, quiénes son los que trabajan, ¿está? Y dónde queda enganchado en la estructura. Pero es importante lo que figura al final. ¿Ustedes tienen idea cuál es el concepto de la palabra gap? Cuando uno dice rápidamente, no, hay un gap. ¿Tienen idea? Cuando uno dice genéricamente, la palabra gap, que es una sigla en realidad. Me ponen que no. Bueno, prefiero. Gap significa, es la diferencia que existe entre el valor real y el valor que es propuesto. Es esa diferencia, ese es el gap. Cuando dicen, no, entre tal valor hay un gap de tal, se dicen, por decir, ¿no? ¿Cuánto da? 15.000, pero tiene un gap del 5%. Te están diciendo que el margen es del 5%. El gap es eso. Por eso dicen, algunas prácticas generan un gap, una diferencia, ¿está? Una diferencia medible entre lo que debe ser y la realidad que enfrenta cada organización. ¿Me siguen? A eso se refiere el gap. ¿Estamos? ¿Queda claro el concepto? Palabrita para que la agarren ahí. Cuando uno habla de entre una cosa y la otra, dice, tiene un gap de esto. Se refiere a eso, el gap. Si no, lo pueden googlear, se refiere a eso específicamente. Entre lo que vos habías planificado y la realidad, que tal vez no. Si decís, no, el gap tiende a cero, está diciendo que esa diferencia le estás achicando a cero. Bien, vamos a avanzar. Opa, diseño de formularios. Opa. Una cosa siempre a tener en cuenta. El formulario como concepto en sí se dice genéricamente un dispositivo para transportar información. Es decir, dicen, ¿cómo es un dispositivo para transportar información? Un segundo. A ver, ¿qué idea? Si yo dije dispositivo para transportar información. Si yo hago un formulario físico, papel, vamos a hacerlo fácil, es papel. Y es un pedido. Tiene un cliente que hace un pedido. ¿Vos qué haces? En el papel, ¿qué haces? Anotás todo. Y eso después lo pasas a otra área. Quiere decir que yo utilizo este papel como elemento para ¿qué? Para pasar toda esta información. Podría haber sido papel, puede ser un formulario que es electrónico, donde yo defino qué dato va a tener que ese formulario. ¿Está? Por eso fíjense lo que habla acá de los formularios a nivel genérico, finito, a nivel genérico. Debe estar atento a las necesidades de, ¿qué debe tener un formulario? Diseño.
Más de uno me puede decir, Norberto, por ahí, hay determinados formularios, sí, hay determinados formularios que por el Código de Comercio o AFIP ya te dice qué elementos tiene que contener. Típico de una factura. Tiene un rótulo en el centro, que es la característica tributaria, quién la emite, la fecha, el número, todo eso es por disposición. ¿Me explico? Eso es una información que ya contiene. Ahora, por eso dice cantidad de información transmitida, cantidad de ejemplares. Es decir, cuando uno está en OIM y está, insisto con esto, diseñando en la participación de un proceso, dije la palabra diseñando un proceso, son ustedes los que después van a tener que definir qué información necesitan, qué dato necesitan. Entonces, en base a ese dato que necesitan, van a tener que tal vez modificar un formulario existente o generar un nuevo formulario. ¿Me siguen? Por eso se dice genéricamente que el formulario es un dispositivo ¿para qué? Para transportar información. Tendrá el nombre técnico, pero queda claro. Yo lo que cuando completo un formulario es porque, che, te paso estos datos. Lo completaste y lo pasaste. ¿Estamos? Bueno, tipo de trámite, ¿qué control se tiene que hacer sobre ese formulario? Y otro detalle que no es menor, ¿quién archiva ese formulario? ¿Dónde termina ese formulario? ¿Está? Cuando uno hace un proceso, hay que tener también en cuenta cómo es el método para archivarlo. ¿Está? Si en una oficina, en un estudio contable, tal vez tienen carpetas, ¿no? Directamente lo archivan ahí. Pero si es otro tipo de procesos, ¿cómo lo voy a archivar? ¿Está? ¿Por qué es importante eso? Puede haber lo que se llama genéricamente que un archivo transitorio o un archivo permanente. Entonces uno dice, ¿cómo un archivo transitorio? Un archivo permanente. Vamos a hablar de esto. Un archivo transitorio, ¿qué significa? Que yo tengo en una carpeta, supongamos las facturas, ¿está? Todavía no las contabilice, pero tengo las facturas de la semana o del día, las pongo en una carpeta. ¿Está? Todo lo que se facturó ese día, las imprimí tal vez y las tengo en una carpeta. Significa que es transitorio porque las tengo que disponibles para qué? Para contabilizar, para trabajar. Eso sería ¿qué? Un archivo como transitorio, que yo las tengo como disponible. Ahora, cuando uno habla de un archivo permanente, entran a jugar otros elementos. ¿Por qué? Hay determinada documentación que a los fines legales y administrativos tienen un tiempo por lo cual lo tenemos que archivar. ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué les estoy diciendo? Atención con determinados documentos porque se tienen que archivar según la legislación por tantos años. ¿Me siguen? Hay documentos comerciales que tienen vida, validez por 2 años. Otros hay que conservarlos, ¿qué? 5. Otros 10. Y otros hay que conservarlos, ¿qué? Toda la vida. ¿Me explico? Eso hace referencia a cómo se archivan y si es un archivo definitivo, cómo conservarlos. ¿Me siguen hasta acá? El concepto de archivo. ¿Me siguen hasta acá? O la factura que son... sí, tenés, claro, tal cual. Tenés que conservarlas. Imagínate esto. Imagínate, vieron que yo le dije, ahí apuntaron 10 años. ¿Está? Supongamos esto, por decir, que las notas de ustedes del final de cursada, ¿cuántos años las conserva la universidad? A ver, las notas del cierre de materia, las actas definitivas, ¿cuántos años? Ahí me ponen 5 años, creo. Imagínate esto, que vos tardás 10 años en la cursada. ¿Qué pasa?
Y si tardás más de 10 años en la cursada, si te recibís después de 10 años, perdiste la materia de primero. Chan, ¿qué pasa ahí? Qué pregunta, ¿eh? Si vos te fuiste a la facultad por trabajo, porque te casaste, te mudaste y volvés, ahí está, Mica, toda la vida. Toda la vida guarda. Las actas definitivas, la universidad la guarda toda la vida. Porque si no, imagínate si por un tema laboral estuviste afuera, volvés, y te dice, ¿cuánto hace que no cursas en la facultad? Me estoy enganchando ahora, estuve afuera, estuve laburando full. Hace 10 años que no laburo, que no estoy en la facultad cursando, perdón. Ah, lo lamento, perdimos toda la materia, empezás toda de cero. Pero tenías 15 materias aprobadas. No. De vuelta, game over, todo de vuelta. No, te tenés que matar. ¿O no? Para eso existe la regularidad. Ahora te digo, Brian, cómo guardan tanto contenido. En el rectorado, las actas definitivas, solamente las actas definitivas, no guardan los parciales. No. Nosotros los parciales los tenemos que guardar por 2 años. Yo acá los tengo en casa archivados por 2 años. La última normativa había planteado 2 años. Quiere decir que yo, en este año 2020, guardaré hasta el 18. Los anteriores, a fin de año, una fogata. ¿Está? Parciales. ¿Está? Pero voy a contar a Brian cómo es el tema puntual de cómo se guardan. ¿Ustedes vieron las actas definitivas? Yo, en mis cursadas, soy de mostrarlas siempre. Los que han tenido sistemas, no vieron, pero vieron las actas definitivas y en el papel, y nosotros las completamos de puño y letra. ¿Las vieron las actas definitivas? Es una hoja 4, nombre, apellido, la nota y firma el profe abajo. Bárbaro. Más de uno dice, che, ¿cómo hacen para guardarla para que no se estropee? Hace unos años atrás, quiero decir muchos, pero hace unos cuantos años atrás, una vuelta yo pregunté en el rectorado cómo hacían para guardar todas esas hojas de papel. Y una vuelta me dijeron ahí en el rectorado, me lo dijo una persona que se dedica a la parte de archivos, así que supongo que debe ser así. No fui a verificar, no fui al rectorado a preguntar. Pero me dijeron, mira, ¿sabes cómo hacemos en el rectorado? Cuando viene un acta que ya está toda firmada por todos los responsables de la universidad, por los decanos de cada facultad y todo, esas actas las agarramos contact transparente, y le pegamos arriba ¿qué? El contact transparente, y esa hoja que tiene pegado arriba ¿qué? El contact, la guardamos en el archivo. Es decir, es como si la plastificaran, porque le pegan arriba ¿qué? Un contact. Yo dije, mira vos, caramba, tiene una doble finalidad cuando la pegan con contact. Porque si ustedes tienen, bueno, acá yo tengo, por ejemplo, los temas de la cursada. Si yo acá le pego un contact transparente y después esta hoja al archivo, ¿qué otro elemento también, aparte de la conservación, tiene eso? ¿Qué les parece? Muy bien, Brenda. Aparte de la durabilidad, lo que dijo Brenda, no me podés truchar una nota. Tal cual, tal cual. Ahí está pegadita y dice, che, acá está esta nota, no me la podés modificar ahora. Esa es la nota que tiene esta acta, porque no la puedes pegar. Así que fíjense, hasta sirve como sistema de seguridad. Me llamó la atención, fue bastante interesante. Volviendo, la documentación que se debe conservar se debe tener una copia de respaldo. Bueno, sí, lo que pasa es que vos lo tenés, la copia de respaldo es informatizada esa. ¿Está? Pero vos tenés los originales. Vos tenés el físico original guardado en un lugar, especialmente guardado para este lugar. ¿A qué me refiero? Hay empresas, cuando se mandan a archivar documentación, insisto, de forma definitiva, que hay empresas que se dedican a eso, que archivan originales. Los bancos, por ejemplo, mandan a archivar los originales también, después de un cierto tiempo lo mandan a archivar. Los físicos. Una es archivos activos. Es una, capaz que la ven, A, aparte de las camionetas dice A, en ese entonces mucho. A, D, A. La letra A, D, A. Archivos activos.
Y tienen, te iba a decir, Iron Mountain también. ¿Recuerdan? Puede ser, ADEA no la tenía, no la tenía. ¿Qué pasa? Cuando uno manda archivarlo de forma definitiva, estas empresas te ofrecen un servicio adicional que es, ¿saben qué? La digitalización del archivo. Como vos mandas un papel físico, lo que hacen es que te lo escanean y te dan directamente que la copia digital. Está con escáner. Eso es lo que hacen. ¿Qué sucede? Ese tipo de archivo que es definitivo, si vos lo tenés fuera de la organización lo puede pedir, no hay problema. Lo pedís y te devuelven el físico, pero tiene un costo, te lo cobran, porque se supone que vos lo mandaste ¿qué? Archivar. Cuando vos pedís, te lo devuelven, pero tiene un costo esa operación. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? Si es un archivo definitivo, se supone que la información que mandaste a guardar, el físico, está guardado y protegido. No puedes constantemente ir y te lo van a cobrar. Para eso hubieras hecho un archivo como transitorio. ¿Está? Esto es referido a los formularios. Volvemos a la diapositiva y la chusmemos un cachito. Fíjense, dentro de las funciones que dice, bueno, forma de todo archivo, consideración de la dinámica de los mismos. Esa palabra, consideración de la dinámica de los mismos, ¿qué significa? Puede darse situaciones donde el formulario tenga el encabezado, tenga toda la descripción y abajo tenga varias cajas libres, en realidad, zonas libres, revisado por, entré en tal área en tal fecha, salida de tal fecha, es decir, lo que hacen es en cada lugar colocarle qué, quién lo revisó, o cuándo pasó de un área a otra área. A veces suele pasar. O control de calidad, aprobado o desaprobado, ¿está? Eso se refiere a esto. ¿Se engancha? Esto es lo que hace a que, cuando se habla de la consideración dinámica de un formulario, ¿qué significa? Dice, che, pero el formulario, ¿qué significa? ¿Hacer aviones? No. Estás pasándolo de un lado a otro y que te lo anoten cuando va de un lado a otro. ¿Está? Se refiere a eso específicamente. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Opa, manuales. También lo hace OIM. Igual manuales lo vamos a trabajar específicamente el concepto de manuales. Si el formulario, dijimos que era genéricamente un dispositivo para transportar información. Un manual cumple la misma función. Nada más que tiene otras características el manual. Pero el manual en toda organización, además de ese de transportar esa información, tiene características que son, por ejemplo, las de cumplimiento. ¿Qué significa una? Igual manuales lo vamos a tocar más adelante, ahora se le doy un vistazo nada más. ¿Qué significa de cumplimiento? Supongamos, ¿no? Que hay manuales, se le da genéricamente, ¿no? Hay distintas formas de manuales, pero es solamente para el ejemplo. Hay manuales de mantenimiento de máquinas. Entonces, ese manual, que es de mantenimiento de máquinas, te trae especificado que primero tenés que hacer esto, después 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 te da que un paso a paso para poder hacer ese manual, ese mantenimiento. Eso es un manual de mantenimiento específicamente. ¿Me siguen? Esto es, supongamos, para que quede el concepto, ¿no? Vos tenés el lavarropas totalmente automático, conectaste con el agua fría, el agua caliente, lo enchufaste, todo, lo dejás, lo programás, vas, venís, cuando vuelves a tu casa, pues, supongo el trabajo, una condición normal, que vas a salir si volvés a las horas, en la pantalla te aparece un código. Y vos decís, me tengo que matar, ¿qué significa este código? Vas al manual del lavarropas, agarrás las últimas hojas y te aparece todo, para revisar el lavarropa primero, punto, desconecte, fíjese si está enchufado, todo, fíjese, te dando que ese paso a paso, quiere decir que eso es un manual, sería que de mantenimiento, pero un manual de un proceso administrativo tiene que, entre comillas, el mismo formato, te tiene que indicar cómo se ejecutan ese proceso. ¿Por qué? Porque nadie nació sabiendo cómo se hace el proceso. Lo tenés que aprender.
Y el manual es una herramienta para que lo puedas, ¿qué? Aprender. ¿Se entiende? La otra es que, igual lo vamos a tocar más adelante, ¿no? El manual tiene que ser una herramienta para que, si alguna persona no entiende el proceso, dice, mira, acá está el manual. Hay que actualizar, tiene un montón de cositas. Pero ese es el concepto. OIM tiene que también hacer que los manuales, ojo, no hace falta que el manual sea la Biblia, no así de grande, no, pueden ser un par de hojitas y te dice, mira, el procedimiento es primero esto, después esto, después esto, después esto, después esto, haces esto, y pum, una hojita todo detallado, ¿eh? Un folio, dicen, ahí fíjate, en el folio, allá hay una carpetita que tenés los folios, fíjate que ahí te dice cómo son los procesos. Vos vas, agarras la carpeta, te fijas en el folio, ah, mira, se tiene que hacer así, y listo. Eso, el concepto de manual viene por ahí. No es un formulario, es un manual. ¿Estamos? Es una. Claro, después, Guido, sí, sí. No quise entrar en detalle, porque no le vamos a tocar más adelante. Ahora estamos en UIM, pero lo que dice Guido, sí. Es una forma de que vos puedas interpretar cómo se hacen las cosas. ¿Hay alguien que te lo va a tener que explicar? Ojo, te dice, mira, yo conozco organizaciones que cuando te ponen en un puesto de trabajo, vienen con la carpetita, te dicen, no, mira, toma, acá tenés la carpetita, acá tenés la portada de la institución, cuál es tu jefe, cuáles son los teléfonos internos, cuáles son los correos electrónicos, en caso de alguna consulta, quién tenía que consultar, cómo se llama el gerente de tal área. Ya te traen una carpetita, una descripción de todo, inclusive la de tu puesto de trabajo. Eso funciona como manual. ¿Se entiende? Es para que sea más rápida, en realidad, ¿qué cosa? Tu puesta en marcha dentro de la organización. ¿Está? Pero manuales, insisto, ahora es para que sepan que Organización y Métodos confecciona los manuales. Tal cual, como dice Nick, es más rápido el aprendizaje en la organización. ¿Está? Bueno, voy a avanzar. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo venimos? A ver si me animamos en el form. Bien, sí, ya conté un par de esto. Avanzo a la otra. Oficinas. Ahí. También depende de OIM. Dicen, OIM no se le escapa una. Y no. Para eso tenés un área de organización y métodos. Oficinas. Genéricamente, tendrías que ver desde la distribución del equipamiento, cómo está distribuidas las tareas, que las tareas sean, no se olviden, concepto allá arriba que siempre tiene que estar tú dando vuelta en la cabeza. OIM, eficacia y eficiencia, eficacia y eficiencia. Si tengo una oficina, ¿cómo está la gente trabajando en la oficina? ¿Cómo los tengo distribuidos? ¿Cómo se rota la información en los formularios en la oficina? No que esté rebotando de uno a otro, no. ¿Cómo estamos trabajando para qué? Para que sea más eficiente, ¿está? El proceso, ¿está? Por eso habla de las... Inclusive, el último punto, y lo leí rápidamente así de costado, reformas arquitectónicas, ¿qué significa? Que tal vez deberían modificar inclusive ¿qué? El ambiente de trabajo. Acá dice ordenamiento de oficinas. Los ingenieros industriales, nuestros vecinos de la facultad, para esto tienen un nombre técnico, le llaman layout. El layout es la distribución de los equipos dentro de la empresa. Cuando vos estás fabricando algo, ya nos salimos de la oficina, estás hablando de la producción. El layout lo que te va a indicar a vos es cómo van escalonados qué. Una máquina detrás de la otra para que el proceso sea como sin pérdida de tiempo. ¿Está? Eso lo hacen los ingenieros industriales. Analizan que el proceso industrial, ¿está? Así como nosotros podemos analizar un proceso administrativo, ellos van a tratar de mejorar ¿qué cosa? El proceso industrial. ¿Está? ¿Me siguen? Por eso nosotros hay figurado ordenamiento de oficinas y ellos tendrán el equipamiento. ¿Está? A eso se refiere. Voy a avanzar. Yo miro el reloj. Avanzo. Análisis acá, genéricamente, de los sistemas informativos barra ¿qué? Informáticos. ¿Por qué están las dos palabras? Por lo siguiente. Hay organizaciones que, independiente del sistema informático, las computadoras, las redes, lo que tengan, es cómo se maneja la información entre las distintas áreas.
Eso sería el sistema ¿qué? Informativo. Cómo nos manejamos con las distintas áreas. ¿A qué me refiero? Si vos tenés un responsable de dentro de tu área, tiene que tener en claro a cómo vos tiene que quedar en claro cómo te tenés que dirigir con las otras áreas. ¿Por qué? Si no, por no emplear cualquier otra palabra, es un chumerío. No. Si vos tenés un jefe, le reportás a un jefe. Si tenés un inconveniente, bueno, ¿cómo tengo que esto hacerlo llegar a otra área? Se lo informo al jefe directo, se lo tengo que informar a alguien en particular. ¿Está? Insisto, independientemente del sistema que informático. Esto es cómo tengo que pasar la información de un área a la otra. ¿Está? ¿Con qué formato? Formato genérico, ¿eh? No piensen solo en computadora. ¿Está? Se lo tengo que mandar como. Yo, bueno, la otra vuelta en una empresa me contaban que había determinada información que se la pasaban por WhatsApp, por audio. Yo dije, para un cachito, me parece bárbaro con la tecnología, pero si hay información que vos le estás pasando por WhatsApp, no corre el riesgo de que alguno quede colgado y que no lo abra, porque no lo abra, tiene silenciado el grupo. Dicen, bueno, pero no. Depende qué información manejas. Que hoy nosotros nos manejemos rápidamente por WhatsApp, no significa que como organización nos WhatsAppemos, porque te pueden llamar el WhatsApp a cualquier hora y decís, fuera de, insisto, de esta situación particular que hoy estamos todos un poquito más a resguardo, ¿no? Pero si vos estás trabajando, o ese día no estás trabajando, estás en otra y te llega un WhatsApp y decís, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada ahora, no estoy en la empresa. ¿Me explico? Es decir, a esto se refiere, ¿eh? Fíjense que tienen un montón de elementos acá. Rápidamente, así, fíjense, dice sistema informático, análisis de los medios de procesamiento. Ojo, el medio de procesamiento es, lo que quiero decir es cómo le hago llegar la información a ustedes. Fíjense nosotros, ¿cómo instrumentamos? Vía Zoom. Podríamos haberlo hecho con Meet, pero el Meet ya es más complejo para trabajarlo hasta propio dentro del campus. Y bueno, ¿qué hice yo? Inclusive con el tema de las charlas estas, las clases. Dije, el otro día una gente me dijo, mira, Norbert, ponelo directamente en YouTube porque así lo puedes levantar más fácil. ¿Qué hice? Bueno, me puse el fin de semana, abrí un canal, me armé y les pongo las clases ahí, que es, en el Classroom tienen el link para ir a leerlo. Es decir, eso se refiere a qué? A cómo va a ser el medio que una empresa va a procesar los datos, por ejemplo. Capaz que puede ser en la red informática, o capaz que te traen un resumen, un memo, impreso, toma, esto va para vos. Y ya está. Porque tal vez el sistema informático no tiene la capacidad de reenviarte un memo. Porque se manejan solamente con un sistema que está todo estructurado. Entonces te dicen, bueno, tenemos una casilla institucional. Bueno, nos mandamos por la casilla institucional. Y determinada documentación, además de mandarla por la casilla institucional, te dicen, imprimila. Imprimila, te dicen. ¿Pero por qué te dicen imprimila? ¿Qué te parece? ¿Qué les parece? Cuando dicen tal información, imprimila. ¿Por qué te dicen esto? ¿Qué les parece? ¿Qué pasa? Fue a dormir. Uy, desaparecieron. ¿Están pensando? Bien ahí, bien Roxana, bien ahí, bien ahí. Como medio de prueba. Pensando por... Sí, como medio de prueba. Brenda, bueno, la pregunta era, hay determinada información que vos de repente te la pusieron por mail, tac, la haces imprimir y te la conservas, porque el día de mañana, tal vez esa persona se desdice de lo que puso por mail, y en lugar de rastrear todos los mails, vos decís, mira lo que tengo acá, lo que tengo en este mail. Chao, ¿qué es lo que puso ahí? Como medio de prueba puso Roxana. ¿Está? Capaz que vos lo imprimís, tac, pum, en tu carpeta, en tu cajón, listo. Usamos medio de prueba. Uy, yo no claro. Vamos a hacer. Y ya me puso que ya entré a la cuenta regresiva con los 9 minutos. Bueno, estamos hasta acá, ¿cómo vimos? ¿Vimos bien, chicos? Voy a avanzar a la próxima página. Voy a avanzar. Bien. Estas son tareas
propias del departamento de organización y método. Todo lo anterior son funciones que tiene por hacer, que le mandan a hacer directamente. Y estas son tareas propias. Es decir, independientemente de lo que le mandan a hacer, estas son tareas propias. Planificación del trabajo. ¿Qué significa este concepto de planificación del trabajo? Lo que quiere decir es, en un área particular, cuando lo convoca, le dice, mira, anda a mirar aquello. Y ahora vamos a entrar en estas cuatro. Vamos a ver si nos da el tiempo. Pero voy a empezar por la primera. Planificación del trabajo. Avanzo, ¿eh? Punto 1. El plan debe ser analítico. ¿Qué nos quiere decir cuando el plan tiene que ser analítico? Cuando yo tengo que planificar el trabajo. ¿Qué les parece, chicos? Cuando dice, che, el plan debe ser analítico. ¿Qué nos quieren decir? Viene detallado. Ahí está, mirá, entre lo que dijo Roxana y lo que dijo Lucas, cerramos la idea. Tiene que estar, bueno, y Marcio puso los dos, reflejado con datos. Tiene que estar detallado, tiene que haber datos. Lo que puso Marcio es la combinación de los dos. Tiene que estar reflejado o demostrado con datos. ¿Está? ¿Qué quiere decir? Yo voy a planificar, en tal fecha vamos a hacer tal cantidad de productos. Listo, vamos a verificar si tenemos todos los recursos materiales y humanos para poder desarrollar en tal fecha una prueba. ¿Me explico? Fue antes que yo tuviera el problema que tengo en el corazón. Así que fue en el año 2006 más o menos. Estamos con Luis, con Cornaccia, dimos clase en la Escuela de Negocios de Bristol, en Firestone. Pero cuando vienen de la rotonda de Firestone y van para la Facu, que de costado está, esa era la escuela de negocios que tenía en su momento Firestone. Y nos convocaron para dar todo un curso, que tuvimos con Luis, con Cornaccia. Y hablando de estos temas, justo se dio que de las personas que estaban ahí, había un día que ya nos habían informado que no iban a poder asistir al curso que estábamos dando en Firestone. Entonces después consultamos por qué. Y fue porque en ese momento la planta, en esa semana, iba a hacer la prueba de máxima producción. ¿Qué significa esto de máxima producción? Vieron cuando tal vez en un noticiero dicen, no, las empresas están trabajando un 40 o un 50% de su capacidad instalada. No sé si alguna vez lo han visto por la tele. Cuando dicen, no, están trabajando un 60%, un 50% de su capacidad instalada. No sé si alguna vez lo escucharon o lo vieron por la tele, ¿eh? Lo vieron en costo, bueno, sí. ¿Qué significa genéricamente? Ellos esa semana, ellos tenían que hacer la prueba de máxima producción. Eso significa, como se dice normalmente, que alinear que todos los planetas. Tenés que tener toda la materia prima, tenés que tener todo el recurso humano disponible, tenés que tener que todo el equipamiento que esté funcionando, que toda la máquina funcione, no es que alguna se te cae. Bueno, en esa semana prepararon ese ensayo. Lo más porque les dio que la prueba de máxima, les dio en ese momento 9.000 cubiertas en 8 horas. 9.000 cubiertas, una bestialidad les daba. O en el día, ahora ya se me fue. ¿Qué era? 9.000, 10.000, sí. No, 9.000 cada 8 horas. Es decir, en 8 horas hicieron 9.000 cubiertas. Esa fue la cantidad que hicieron de prueba de máxima. La empresa está acostumbrada a eso. ¿Por qué? Porque no llegás a ese nivel. Porque vos si fabricas 9.000 cubiertas, tenés que vender 9.000 cubiertas después. Y la demanda tal vez no es de 9.000 cubiertas, entonces tenés menos. La otra, tal vez no tenés todo el personal activo, entonces tenés menos personal. No tenés toda la materia prima, o no tenés todas las máquinas funcionando. Pero ese lo tenían como referencia de qué? Del máximo. Eso sería el plan que tiene que ser, entre comillas, como analítico. ¿Está? Vos tenés que analizar con los numeritos y ver. Y fíjense lo que aparece acá. Estimación por recursos, tiempos, escalonamiento de las tareas, PERT. Los que han cursado sistemas, los que van a cursar sistemas, PERT y GAN, lo ven, ya sea conmigo, con Tadei, con cualquiera de mis colegas. Así que, pero esto tiene que ver a cómo se planifica el trabajo. OIM, Organización y Métodos, tiene esa característica. ¿Está? ¿Queda claro? Planificación del trabajo. Vamos a avanzar. Si no, el otro, yo me leí. Efectivización de las tareas. Bueno, genérico, esto es genérico.
todas las tareas desde cómo las tenemos que analizar, quién la tiene que realizar, los jefes, cómo ellos tienen que bajarnos la línea, cómo la gente la va a realizar, cómo la voy a hacer funcionar y si es necesario hacer algún cambio. Eso significa efectivizar las tareas. ¿Cómo esa pequeña tarea logro que sea eficiente, eficaz, ¿está? Y que la cumplan? ¿Está? Por eso dice que es efectiva. Si la tarea no es efectiva, estamos en el horno. ¿Está? Pensemos efectivización de tarea. Voy a otro aspecto, nada que ver, pero para que quede claro. Un club de fútbol contrata un 9, un goleador, se supone, y resulta que en los partidos es un desastre, chao. No es efectivo en la tarea. ¿Qué cuál es? Meter goles. Así de fácil. Habrá que ver si es un problema de la persona, si es un problema del equipo, si es... Bueno, acá hay un problema, porque no es efectivo en la tarea. ¿Me siguen? A eso se refiere. A ver, tenemos 3 minutos. Me quedan 2 diapositivas, a ver si llegamos. ¿Cuál fue cuando finalice con estas 10 por poner dale, voy al retroceso. Pic, ahí. Total, lo mismo, total, ahí tenés. La parte pro, listo. Igual se las paso, ¿eh? ¿Le sacaste foto? Igual te las paso después, ¿eh? Se las pongo en el campus. Voy para ahí. Efectivización. Organización del departamento. Genérico, ¿eh? Acá dice tareas genéricas que tiene que tener el departamento de IBM. Fíjense, cómo asignar las tareas dentro del mismo departamento, cómo guardar la documentación. Hablamos ahora dentro del departamento de OIM, no lo que hace genéricamente afuera, propio adentro. Cómo documentar, seguimiento de todas las tareas realizadas, si alguno de los que está ahí, cómo promocionar a la gente que tenés ahí adentro, si la mandás a capacitar en un área en particular. Esto es propio puertas adentro de ¿qué? De OIM. Y rapidito, así puedo meter la última diapositiva, avance de páginas, pop, que es la última. ¿Cómo tenemos que informar? ¿A quién se lo...? De vuelta. Miro el reloj y lo miro yo y lo miro ustedes. OIM, eficacia y eficiencia, allá arriba. ¿Y OIM estaba dónde? Afuera de la pirámide. ¿Y a quién le reporta? Pum, pum. ¿A quién le reporta? A los gerentes. ¿Está? O a los directivos máximos. Entonces, ¿cómo tenemos que informar? Tenemos que informar a la gerencia máxima o, si es un proyecto que abarcaba a varios gerentes, a cada uno de ellos para que estén enterados cómo funcionó el proyecto o si no funcionó el proyecto. Es importante que la tarea de que OIM sea de comunicación. ¿Está? Bueno, no sé si quedó alguno vivo, nos queda 1 minuto y medio, pero vamos a ver. ¿Cómo anduvo? Quedaron muertos, me parece. ¿Cómo anduvieron? Contesta Luca, el resto murió. Ah, no, Carolina también contestó, mirá. Ahí contestaron. Bárbaro, chicos. Bueno, no consulto la clase anterior. Sí, esta clase yo la repito el sábado. Estaba el sábado a la mañana con el otro grupo. Sí, el otro grupo, porque acá están las 2 comisiones juntitas. El sábado hago un replay de esto. Está el sábado a la mañana. Después le tengo que mandar los links. Grabo porque me clavo menos un minuto. Los dejo porque no quiero que